Sí, buenos días. Vamos a continuar y atendiendo a las recomendaciones de Ainara, que manda mucho y además lo hace muy bien siempre desde toda la vida, ¿no? Sabe conducir y moderar muy bien todos estos temas, ¿no? Entonces, más que una intervención, digamos, de ponencia, ¿no?, como son las que estuvieron exponiendo, ¿no?, hasta la fecha, es únicamente, y por eso hablamos de Memorias del Pasado Industrial, un proyecto de proyectos. Y dentro de estos proyectos que pensaba comentar, voy a centrarme en uno particularmente que llevamos conjuntamente con Francesco y con otras personas e instituciones y que en este momento ya ha pasado de un estadio nacional a una parte internacional, como comentaremos, bajo, ¿no?, nos alberga, ¿no?, el Tichy, ¿no?, que comentará o comentaremos en ese caso, y trata sobre las nuevas perspectivas de los archivos empresariales. Es un proyecto que iniciamos de manera, bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no?, muy limitada, ¿no?, y sin grandes pretensiones, retomando proyectos anteriores que comentaré que habíamos tenido, personas de Incuna, no sé si está Natalia aquí ahora en este momento, tuvo que ir a dar clase, pero bueno, que llevamos 20 años trabajando en ello, ¿no? Hablamos de archivos y archivos de empresa, ¿no? Puse ese texto así muy sintético con el cual me identifico, que es de Lola Pons, es de una periodista y conocida mía, amiga. Dice que un país con una historia textual tan amplia como España no puede caer en el error de creer que solo la piedra y los lienzos son patrimonio. Los documentos son también monumentos, textos que se consultan y textos que se admiran. Y en este sentido iniciamos un camino que es presentar un proyecto de digitalización que pretendía ser proyecto de demostración de archivos de empresa y empresa y contactos con empresas con archivo. ¿Y por qué de esa manera, no? En principio nos planteamos como referencia iniciar alguna actividad que fue una actividad realizada en el mes de mayo y posteriormente en el mes de junio, que era una conmemoración, como sabéis, del Día de los Archivos. Y la introducción era esto que se nos ocurrió hablando de Jano, ¿no?, del dios Bifronte, mira a los dos lados, una deidad a las puertas, una deidad religiosa en las puertas de Roma, que se representa con dos caras, cada una mirando un perfil. Esa ambivalencia, esa manera de bifronte, de patrón de los principios y de los finales, figura en el logotipo del International Council, ¿no?, de Archivos, ¿no?, de la referencia internacional, ¿no? Pero sobre todo es porque Jano conoce el pasado, trata el pasado, pero sobre todo mira el futuro, por eso a los dos lados, y como debemos hacer nosotros, como hacen los archivos, que son estandartes del pasado, del pretérito, que vienen al presente. Desde el punto de vista de Incuna, como comentaba anteriormente, la preocupación o una de las preocupaciones actuales que enlaza con lo de algunos estudiosos del patrimonio industrial desde otra perspectiva distinta, como puede ser Stefan Berger, ¿no?, en Alemania, que trata los estudios sobre el patrimonio y estudios sobre la memoria, lo que nosotros hace unos años hablábamos de fábricas y memoria, principalmente con dos objetivos: poner en primer plano, que es una de las discusiones dentro del patrimonio industrial en este momento, poner al sujeto, al hombre, también en primer plano, no solo al edificio, a la máquina, al elemento, al testigo, al testimonio que queda de ese algo que queda del todo que pasa, ¿no?, como decía Zambrano, ¿no? En este caso es poner en primer lugar al hombre, recuperar el papel de las culturas del trabajo, de las luchas, de los sacrificios, de quién hacía las cosas, eso de Bertolt Brecht, ¿no?, en Tebas, ¿no?, Tebas, las innumerables puertas, ¿quién la construyó? Pues ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de patrimonio industrial? Y en este sentido, uno de los problemas de los investigadores, de los usuarios, de los curiosos, de los interesados, es la destrucción sistemática de parte de la memoria del mundo, que se hablaba estos días, del patrimonio documental, y en este caso del patrimonio de los 150 últimos años, que es nuestra historia contemporánea y es precisamente
el desarrollo de la industrialización, de la revolución industrial que va generando una sociedad en la que vivimos, atravesando polietápica, diferentes fases, ahora vivimos una nueva, pero nunca se mantuvo esa certidumbre de que puede desaparecer en segundos decenas o cientos de años de historia. El patrimonio documental, según nuestra opinión, es un elemento prioritario en este momento y en los últimos años algo abandonado, ¿no? En el año 2000, un grupo de trabajo, cuando empezábamos, o al poco tiempo de la singladura de Incuna, fue precisamente un grupo de trabajo dirigido por Eduardo Núñez, que es el archivero municipal de Gijón, y coordinó a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes en aquel momento sobre 20 empresas en Asturias y qué situación tenían de los archivos, qué se podía hacer con ello. El resultado es un libro que está en Editorial TREA, que está agotado, pero bueno, los documentos están ahí. Posteriormente y al año siguiente, y tiene algo que ver con lo que comentaba Jesús Prieto, Maider, sale la Ley del Patrimonio Cultural de Asturias, donde por primera vez se habla de patrimonio industrial. No es casual, era de esas reflexiones, esas preocupaciones. La ponente de esa ley fue Rosario, catedrática de Derecho Administrativo, que, digamos, en ese momento tenía esa conexión, ¿no?, con esta preocupación de una serie de personas e introdujo en los artículos 76 y siguientes, pues, qué era el patrimonio industrial, qué elementos, qué periodos históricos. Avanzaba algo que puede ser perfeccionable, obviamente, y de hecho algo se perfeccionó posteriormente en el reglamento en ese sentido, ¿no? Ese mismo año y en el año siguiente se presenta aquí por Alberto Humanes, por Pachula, que desgraciadamente está fallecida, por un equipo del Instituto del Patrimonio Cultural de España, lo que ya tenían elaborado. En ese sentido se dio a conocer, incluso antes de otros lugares, aquí en Incuna, que era el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, donde hay una mención expresa también al patrimonio documental. Tiempo después se van desarrollando actividades, se extienden los estudios del patrimonio industrial de una manera multidisciplinar, arquitectos, ingenieros, historiadores en diferentes campos, interesados, curiosos, asociaciones civiles, técnicos e instituciones, gestores culturales, turísticos, y tiempo después de toda una serie de experiencias y actuaciones volvemos a retomar en el año 2015 unas jornadas en las que participó Francesco, que venía, ¿no?, de arriba, ¿no?, de Trentino, en el cual se hablaba de archivos, bibliotecas, fototecas, de lo que llamamos fábricas y memoria, cuyos documentos se publicaron y están ahí disponibles, ¿no? Años después iniciamos un proyecto aún inconcluso que se llama Incudocs, que es la digitalización de revistas de asociaciones del patrimonio industrial, de todas vuestras intervenciones en los 24 años de participación en las jornadas, con un cuadro de clasificación temático, biográfico, etcétera, etcétera, cuya vocación era y es el darlo a uso y disfrute público. Lo que pasa que con un pequeño problema. Un minuto de 60 segundos. Que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Entonces, todo hay que pensar en la gestión, en cómo se financia eso y cómo se sostiene. Y llegamos a la actualidad, que es un proyecto de digitalización del Ministerio de Cultura, en el cual presentamos una propuesta para materializar todo eso que teníamos en la idea en un proyecto de demostración. Y utilizamos el fondo documental de Fábrica de Mieres, una de las 17 empresas que constituyó UNOSA. Por sus limitaciones podíamos afrontarlo y lo hemos hecho. Esto da lugar a una serie de reflexiones y contactos sobre, invitamos a Francesco Antonioli y Roberto Marini, que, digamos, saben mucho más que nosotros, nos vienen a asesorar, a ayudar a formar un equipo. Parte de esas reflexiones las editamos, ¿no?, se publican en el boletín de Tiki, el boletín número 47, creo recordar, del segundo semestre del año pasado, o el segundo trimestre, perdón, del año pasado. Y, bueno, voy a pasar porque si no, las reflexiones pone en este momento para nosotros, ¿no?, un centro de atención de esos proyectos, uno de ellos fundamental en el patrimonio documental, en la conformación de una red denominamos de empresas con archivo y archivos con empresas, que lleva aparejada una serie de criterios que comentará Francesco y que sobre todo tienden a la valorización del archivero, del técnico, del profesional
Y desde ese punto de vista, no tanto desde el investigador, que es fundamental, pero desde ese punto de vista, ¿cuáles son los problemas, las necesidades, las perspectivas de futuro en todo esto que se habla de digitalización, que es uno de los... Perdón, intento pasar y no puedo. Uno de los objetivos en este momento que se plantean junto a la economía circular, a la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este plan, que ya hemos terminado, hemos digitalizado 14.000 documentos, 14.000 imágenes de Fábrica de Mieres, que se suben al archivo PARES, o sea que es el archivo con una metodología y un cuadro de clasificación determinado que tiene el Ministerio de Cultura de España, con lo cual estarán a disposición pública. Por lo que hemos visto, otras empresas e instituciones que están realizando estos planteamientos lo hacen con técnicas y prácticas distintas, cuestión que es objeto de comentario, de uso, de discusión, de formación de criterio a través de esta red internacional en la cual ha trabajado también mucho Francesco, y nos hablará hacia esta red, ¿no?, de internacional que supera el marco nacional, que lo formamos 22 empresas o instituciones que tienen archivos o centros documentales, son empresas públicas y privadas, no me da tiempo a relacionarlas, pero son empresas industriales de Asturias, del País Vasco, de Lini, de Madrid, de Cataluña, de Galicia, de diferentes lugares que se han ido sumando, y algunas internacionales. Participaron en el evento, en un webinario que tenía aquí a la derecha, ¿no? Veis personas de México, toda la red de archivos de Argentina, una muy importante de México, que participan compañeros nuestros como Mariano Castellanos, entre otros. Y bueno, eso ha dado lugar a que poco a poco se vaya materializando un espacio de encuentro, de trabajo, de investigación, pero sobre todo de aplicación, de activismo social y cultural, que es una parte de nuestras filosofías, ¿no? Conocer, formarnos, informarnos, actuar para transformar en lo que creemos, ¿no? Transformar las cosas. Y en ese sentido puede comentar brevemente Francesco lo que es la red internacional, el grupo de trabajo que se ha creado dentro de Tichy en ese respecto y las perspectivas cercanas, ¿no?, en el futuro cercano. Molto brevemente. So Miguel asked me to speak in English, so also Miles can understand better, I hope, this kind of questions. Miguel better explained the activities before the born of the working group of Industrial Heritage Archives inside Tichy. So the interesting fact of this kind of project is only one, I think. Every one of us go outside our proper countries to do this kind of works together with foreigners, archivists, professionals in archives, archivists, or institution with archives. So the second step of this kind of activities is an Italian project with Gentilini Foundation, who has like partners Incuna from Spain and Tichy from entire world. So the prize, we have won the prize. The project starts next days, at the beginning of October, and we start the thinking on discussion on the different way to approach the work in archives between different countries. It's not the same things, it's strange, but a Spanish archivist doesn't work like an Italian archivist, so like me. The interesting thing is the cooperation between strange people with foreign people who work in other countries, and this is an interesting way to do something also inside the program European Community Programs and the Recovery Fund. We are trying to work together to start an European project who works inside that the archivists of any different country can work together. So it's not easy.
And maybe is an help that this little project can offer to Tiki also in the way to develop the activities of Tiki Europe. So Incuna and some Italian guys and Tiki World, they already start from now in this kind of, in this way. So we are not in opposition from ICA, the International Organization of Archives, but our idea is to work on archives starting from industrial heritage perspective. So it's different way to approach an archive like an archivist, like an old archivist, and 30 seconds, and like an expert in the field of industrial heritage. You have seen some images from Miguel. We was inside the factories, we was inside the enterprise, and we talk with the guys of these factories, of these enterprise, to understand the born of this kind of documents. Is a way, and smart, we think, a smart way to understand the genesis of this kind of heritage. So we try to do this starting from the next month, the month of October, tomorrow, and we put in work very hardly this kind of group, this kind of working group of documents and enterprise documents. So it's an opportunity. In the next day, we speak to entire the world to this kind of activities. We publish these activities, so if you want, you can join us and you can work with us. We need other experts, other archivists, and other person involved in industrial heritage with passion in archives and documents of industry. So it's a hope to do something good for this kind of heritage. So I have a little bit of a confusion in my brain because I heard Spanish, I think in Italian, and I try to speak in English. So sorry, forgive me. Thank you.